Es bien preocupante. Después de la masiva vacunación por el tema del COVID, empezaron a aparecer muchas controversias en relación con eventuales efectos adversos de las vacunas. Los médicos hasta acá nos decían que debíamos tener tranquilidad, que nunca había habido una campaña de vacunación masiva tan enorme, tan importante, por lo tanto la estadística era prácticamente nula respecto de efectos graves. Sin embargo, ahora aparece oficialmente el reconocimiento ante un tribunal, ante los tribunales británicos, por parte de los que estuvieron detrás de la vacuna de AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, respecto de contra indicaciones graves, ¿no? De un tipo de trombosis muy severa. Vamos a preguntar a la doctora Marta Cohen, que es médica patóloga, que tengo entendido estás en el Reino Unido. Marta, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, sí, Débora y Marina, estoy recién llegadita. Estoy Bueno. en Sheffield. La semana pasada estuve En con Margarita. Sheffield, ahí está. Bueno, acá hubo una demanda colectiva presentada en los tribunales británicos, gente que, incluso muertos, ¿no? Demandas millonarias por efectos adversos gravísimos. No estamos hablando de un mareo, un dolor de cabeza, este tipo de trombosis que vos ahora nos explicarás de qué se trata. ¿Es cierto que el laboratorio reconoce vínculo Sí, entre estos efectos adversos graves y la vacuna? sí, esto ha causado un gran revuelo en Argentina y en otros medios del mundo, pero aquí, en el Reino Unido, esto es solamente, el titular de los diarios es que están en la parte legal, en el proceso legal del juicio, por consecuencias de los efectos negativos de la vacuna, ¿no? Hubo 81 fallecimientos en total por trombosis, trombocitopénica, pocos días después, la complicación sucedió pocos días después de la primera o la segunda dosis, en general de la primera dosis de la AstraZeneca. También se describió con Johnson y muy raramente se describió con la vacuna de Pfizer. Ahora, en realidad esto sale por primera vez publicado en abril del 2021. Ya en abril del 2021, médicos del Reino Unido publicaron en el British Medical Journal sobre estas complicaciones raras, más comunes en jóvenes y más comunes en mujeres jóvenes. Entonces ahí el Reino Unido tomó la determinación de no administrar esta vacuna a la gente joven, menores de 30 años, sino pasarlos a la Pfizer o Moderna, que también recuerden que tuvieron algunos casos de miocarditis, tuvieron algunas complicaciones, pero en total el Reino Unido reconoce que hubo 81 fallecimientos por complicaciones trombóticas de la vacuna. Posiblemente hay una mayor cantidad de gente que quedó con alguna secuela. ¿Qué es una Por trombosis trombopénica? Bueno, trombosis es cuando se tapa un vaso. Entonces, eso puede ser en las piernas, las trombosis de las piernas, o en este caso sucedió más comúnmente también sucedió en las piernas, pero también en el pulmón, y sucedió también en el cerebro. El primer caso que hizo el juicio es un señor que se llama James Scott. Y él tuvo una trombosis cerebral, luego, poquitos días después ¿Qué de es como una la CB? pues sí, es como una ACV, pero en realidad no es por hemorragia, sino porque se tapa el vaso, entonces se hace un infarto de la zona que irriga ese vaso. Tiene un origen autoinmune, es decir, esto es una relación entre el antígeno del virus que tiene la vacuna y las características genéticas del huésped. Fíjense que el COVID, como enfermedad, en algunas personas produjo ningún síntoma, en otras personas moderados, en otras personas severos y otras personas fallecieron. Hablábamos de factores de riesgo, hipertensión, obesidad, diabetes, más en general de raza negra y asiática tenían peores evolución. Incluso se descubrió el médico que tuvo el premio Nobel de Medicina en el 2022. Él, en el 2020 yo había leído un trabajo de él interesantísimo, porque él hizo el genoma del hombre de Neandertal. Y él describió, y su equipo, que genes que estaban en el genoma del hombre de Neandertal estaban también en personas del Tíbet y de Asia. Y a lo mejor ese era el gen que predisponía a una evolución más severa del COVID. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo antígeno ¿se acuerdan de la spike, de las proteínas que están en la coronita del virus, que le servía para entrar a los vasos sanguíneos, a los pulmones, a todo el organismo, incluso a la placenta? Si eso reacciona de una manera similar con una persona en la vacuna
y puede producir ese tipo de efecto similar. Es como tener una reacción adversa contra la enfermedad y tener la misma contra la vacuna. Claro, se entiende perfecto. Muertes produjo? 81 dijimos, pero Ahora, ¿cuántas millones de claro, vos dosis dijiste administradas? 81 muertos en el Reino Unido. Y 222 en Europa. Claro, ahora, para todos aquellos que en la Argentina hubo una vacunación también muy masiva de AstraZeneca, ¿eso solo se puede producir de manera inmediata, digamos, a la vacunación de la primera o la segunda dosis? ¿O aquellos que dicen, bueno, yo me vacuné hace un año, tienen que tener algún tipo de temor? Se produjo enseguida y eso es importante, tu pregunta, Débora, para pasar tranquilidad a la gente que recibió esta vacuna o la Yo, Johnson. por ejemplo. Claro, eso no produce un efecto. Eso era a los pocos días de la vacuna y no se ha descrito, no hay evidencia de que se haya producido meses después. Bien. Ahora, ¿cuántas vacunas se dieron? 50 millones. O sea, se produjeron 81 fallecimientos en 50 millones de Claro, dosis. estadísticamente es El muy riesgo- bajo. Exacto, el riesgo de 1 en 50.000 Claro. vacunados. Bien. ¿Y Sí. qué dijo la Universidad de Oxford? Estiman que la vacuna habría salvado 6 millones de personas en el Claro. mundo. Está bien, Claro, está se bien. entiende perfecto. Doctora, gracias por traernos tranquilidad, sobre todo con esta última cuestión que le Claro. planteaba Débora sobre en qué momento se producen los casos y esta estadística que clarifica todo. Gracias, doctora Eso. Cohen. Gracias. Un placer. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Muy bien, y nos vamos urgente.